¿Sí? ¿Se oye? Sí, está listo, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorías, bueno, comparezco ante ustedes para dar a conocer los presupuestos destinados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Como señalamos en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron a Europa en el siglo XX y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un imperativo moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso de la pedagogía del nunca más se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo. Y se sigue afirmando en la exposición de motivos que para todo ello las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática. La memoria se convierte así en un elemento decisivo para fomentar formas de ciudadanía activa, abiertas, pluralistas e inclusivas, plenamente conscientes de su propia historia, capaces de detectar, desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en su seno. Cierro comillas. Pues precisamente para todo este impulso de las políticas públicas de memoria en España, el presupuesto asignado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en los presupuestos generales del 2022 asciende a 11.826.300 euros, que servirán para consolidar la puesta en marcha de medidas relativas a la reparación de las víctimas y a la conservación, defensa, fomento y divulgación de la memoria democrática. Es un presupuesto histórico, el mayor de los que se hayan destinado nunca antes a esta política, pues se incrementa en 469.770 euros, es decir, un 4,14% más que en el ejercicio anterior. Hay que recordar que ya en el 2021 el presupuesto supuso un hito muy significativo en lo que se refiere al compromiso con la memoria democrática, ya que supuso un incremento del 83% sobre el que mayor dotación tuvo durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y casi quintuplicó el presupuesto residual del único ejercicio en el que los gobiernos presididos por Mariano Rajoy preveyeron alguna partida, como fue en 2012, 2,5 millones de euros. Con este presupuesto que hoy presentamos se da cumplimiento efectivo al compromiso manifestado por el presidente del Gobierno en la sesión de investidura de impulsar las políticas de recuperación de la memoria democrática, que se materializa y visualiza con claridad en los siguientes datos consignados en el presupuesto. Un 22,2% de partidas irán destinadas a financiar actuaciones directas de la Secretaría de Estado a través de estudios y trabajos técnicos, más un 7,4% destinado a la celebración de reuniones y conferencias. Un 27,6% a actuaciones a desarrollar mediante transferencias a las comunidades autónomas Ceuta y Melilla. Un 14,8% tendrá destinatarios finales a las entidades locales, un 5% a entidades e instituciones sin ánimo de lucro y un 4% a universidades y centros de investigación y un 10% a inversiones reales. Como puede observarse, con estos 11.826.300 euros estamos ante un inequívoco compromiso y una apuesta firme con las políticas de memoria democrática que da un sólido respaldo a las mismas en un periodo de transición entre la aplicación de los objetivos de la vigente Ley de Memoria Histórica y los retos que conlleva la futura Ley de Memoria Democrática. A lo largo de los últimos años, como conocen sus señorías, y tuve la oportunidad de comentarlo cuando defendí el presupuesto del 2021, los distintos organismos internacionales de carácter humanitario han venido requiriendo al Estado español para que diera cuenta de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática.
El informe, presentado por el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Grey, en julio del año 14, concluyó con una serie de recomendaciones al Estado español solicitando información sobre la puesta en marcha de medidas para implementar esas recomendaciones y asistir a las víctimas del franquismo. El nuevo presupuesto, el del 2022, viene a dar respuesta a estas necesidades y requerimientos, plasmando distintas políticas que consolidan y dan nuevo impulso a las ya iniciadas en el año anterior. Las actividades las concretamos en 10 grandes epígrafes. En primer lugar, este presupuesto contempla las actuaciones de la segunda anualidad del Plan Cuatrienal de Fosas o de sumación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Como saben ustedes, la búsqueda e identificación de los desaparecidos constituye una obligación y responsabilidad del Estado. Por tanto, se configura en una política pública que ha de impulsarse y que ha de acometerse desde el Gobierno de una manera directa. En cumplimiento del compromiso, por tanto, de la investidura del presidente del Gobierno de impulsar las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, se implementó un plan de choque de exhumaciones a través de subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro, 750.000 euros, y otros 750.000 euros, en este caso, a través de la FEN, dedicado a exhumaciones por parte de los ayuntamientos. Un plan de choque que se está ejecutando y cuyos resultados, conforme a la normativa que lo regula, empezarán a presentarse en los próximos meses. Asimismo, se elaboró un plan cuatrienal de fosas con las comunidades autónomas y con las entidades locales, cuya primera anualidad, como saben sus señorías, contó con partidas específicas en el presupuesto del año 2021. En este plan, la Administración General del Estado, conjuntamente con las comunidades autónomas y entidades locales, es decir, con el Estado, asumen el liderazgo de las exhumaciones, tal como nos planteó el relator de Naciones Unidas. Y las asociaciones sin ánimo de lucro, universidades, OPI, reales academias, tienen asimismo un importante espacio de colaboración, en su caso, con la realización de estudios históricos y localizaciones de fosa. En relación concreto al año 22, he de señalar que de todas las partidas presupuestarias de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, el plan para las exhumaciones del año 22 supone cerca de un 60% del presupuesto de actividades y se corresponde con la segunda anualidad del plan cuatrienal de exhumación de fosas. Estamos hablando, por tanto, de que el 60%, casi el 60% del presupuesto de actividades está destinado directamente a lo que es el plan de exhumaciones. ¿Y cómo distribuimos este dinero? En primer lugar, se va a potenciar significativamente la colaboración con las comunidades autónomas Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática y se van a producir transferencias por valor de 3 millones de euros, de la misma manera que ha sido en el año 21. En segundo lugar, se va a potenciar significativamente la colaboración con las entidades locales por una doble vía. Por una parte, se da continuidad e impulso a la actuación de entidades locales, es decir, de ayuntamientos y de diputaciones, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la misma manera que este año, y se le asigna 1 millón de euros. Pero, por otra parte, se contemplan partidas especiales y partidas, en este caso, nominativas, que están destinadas directamente a lo que son municipios que, por las informaciones que tenemos, tienen grandes fosas. Cuando hablo de grandes fosas, estoy hablando de fosas que pueden tener más de 1.000 cadáveres que hay que sacar de esas fosas. Y aquí se van a producir, por tanto, de la misma manera que estamos haciéndolo con Picorreja, con colaboración de todas las instituciones, en el caso de Picorreja, las instituciones que colaboran, la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento y la Administración General del Estado. De la misma manera vamos a transferir, en este caso, partidas al Ayuntamiento de Córdoba para actuar en las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael. 275.000 euros.
Estamos hablando de dos fosas que, según todos los estudios previos, pueden oscilar entre 4.000 y 5.000 cadáveres. Y esto lo vamos a hacer conjuntamente con un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, con la Diputación Provincial, con la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado. Una segunda subvención nominativa al Ayuntamiento de Huelva, que de la misma manera, de colaboración con todas las administraciones, vamos a situar, se sitúa en este presupuesto, unos 100.000 euros para intentar colaborar con el resto de las administraciones en una fosa que puede tener más de 1.000 cadáveres. Una tercera subvención de carácter nominativo va a ser al Ayuntamiento de Ciudad Real, en cuyo cementerio municipal se sitúa una fosa también con más de 1 millón de cadáveres, también una asignación para la colaboración con el resto de las administraciones de 100.000 euros. Y una subvención nominativa al Ayuntamiento de Jaén, en cuyo cementerio de San Eufrasio, según los estudios previos de la fosa 702, existen 1.081 cadáveres que evidentemente habrá que extraer de esa fosa. A todo ello hay que añadir que, una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Administración General del Estado impulsará un proyecto para la contratación directa de exhumaciones en fosas que no hayan sido cubiertas por otras administraciones. Se va a continuar con las actuaciones de exhumación en el Valle de los Caídos, que van a permitir proceder a la identificación de mayor número posible de los restos allí depositados. Asimismo, en este capítulo del plan de exhumaciones, una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, definitivamente se va a impulsar el Banco Nacional de ADN. Esta es una medida que, como todos ustedes saben, está destinado fundamentalmente a la búsqueda de genética en relación con los familiares, y es algo que normalmente nos lo viene pidiendo tanto las recomendaciones de Naciones Unidas como las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas que están participando en la conferencia sectorial de memoria democrática, como también las asociaciones memorialistas. Hasta ahí el primer gran epígrafe, y el 60% del presupuesto, o en torno al 60% del presupuesto, destinado al plan, a la segunda anualidad del plan cuatrienal de fosas. En segundo lugar, el presupuesto de 2022 contempla la convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, universidades, OPIs, para actividades relacionadas con la memoria democrática. ¿Cuáles son las líneas que se van a potenciar en este marco de subvenciones? En primer lugar, estudios e investigaciones sobre búsqueda y localización de fosas y sobre el conjunto de la temática de la memoria democrática. En segundo lugar, organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás acontecimientos de carácter científico o divulgativo sobre la materia, y también publicaciones. Y, en tercer lugar, a la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual e intelectual de la memoria democrática. El presupuesto asciende a 1.087.000 euros, lo que supone un incremento de 192.000 euros con respecto al año 2021, exactamente un 21% más que en el presupuesto de 2021. En tercer gran epígrafe del presupuesto contempla la elaboración de un censo de víctimas. Ya lo contemplábamos en el año 21 y ahora lo seguimos contemplando porque seguimos trabajando en el proceso de la elaboración del censo de víctimas. Hemos dado los primeros pasos en el año 21, tendremos que seguir el año 22, continuaremos porque un censo de víctimas, que queremos hacerlo con todas las instituciones, tanto universitarias como comunidades autónomas, ayuntamientos, investigadores, etcétera, no se hace en un año. Ya saben ustedes que el gran problema que tenemos en relación con las cifras en el Estado español es que no tenemos cifras oficiales. Todos los historiadores nos estamos moviendo con estimaciones, y es preciso que el Estado tenga de una vez por todas un censo oficial de todas las víctimas, tanto víctimas de la represión en una zona como en otra, como víctimas también en combate. En cuarto lugar, y respecto a la elaboración del censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada. Esto es algo que ya nos planteaba la ley de 2007 y es algo que ya hemos iniciado su proceso en un convenio que firmamos con la Universidad Complutense para realizar el censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada. Y vamos a continuar este año y continuaremos el año que viene hasta que tengamos el censo de ese tipo de edificaciones.
En quinto lugar, y en relación con la resignificación del Valle de los Caídos en el presupuesto del 22, se contempla, primero, la convocatoria de un concurso de ideas a escala internacional para el centro de interpretación que se instalará en el recinto del monumento. En segundo lugar, el impulso de varios proyectos de investigación sobre la arquitectura del Valle de los Caídos en el marco comparado de la arquitectura totalitaria europea. O también un proyecto sobre el traslado de los 33.800 cadáveres allí inhumados desde todas las provincias españolas. Asimismo, como indicaba antes, vamos a continuar con la actuación e intervención con la finalidad de realizar las tareas de exhumaciones que permitan proceder a la identificación de la manera que sea posible de los restos allí depositados. Todo con el objetivo de impulsar un proceso didáctico y pedagógico que permita explicar el monumento en su contexto y resituarlo como lugar de memoria democrática en homenaje y reconocimiento de todas las víctimas allí inhumadas. Asimismo, en el sexto epígrafe, el presupuesto del año 22 contempla dar los primeros pasos para la creación de un Centro Nacional de Memoria Democrática. En séptimo lugar, a lo largo del próximo año se llevará a cabo un conjunto de actuaciones para conocimiento, divulgación de la memoria democrática. Este año pretendemos hacer la exposición de la desbandada, que con motivo del tema de la pandemia no hemos podido realizarla en el año 21. Como saben ustedes, la desbandada no es otra cosa que el gran éxodo masivo que se produjo desde Málaga hasta Almería, que se calcula que más de 100.000 personas en ese éxodo en el año 37. Y, bueno, es algo que evidentemente se está solicitando muchísimo por esos ayuntamientos de toda la zona, pero también por las asociaciones de carácter memorialista. Este mismo año se va a producir la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. Eso lleva consigo una exposición que haremos en la Biblioteca Nacional a partir del mes de junio y lleva consigo también un conjunto de actividades paralelas en relación con Clara Campoamor. Otro tipo de exposición y actividades la vamos a realizar, en este caso, en contacto con la Comunidad de Aragón, el 40 aniversario de la muerte de Ramón J. Sender, que es interesantísimo trabajar, en este caso, con la comunidad para llevarlo a cabo. Y vamos a conmemorar también a lo largo de mayo, finales de mayo del próximo año, el bicentenario del trienio liberal. Como saben ustedes, el trienio liberal es prácticamente uno de los periodos históricos donde por primera vez se empieza a concretar el proceso de una Constitución, en este caso la Constitución de 1812, y realmente es un crisol de todo lo que sería posteriormente la generación de los nuevos partidos políticos, pero también de todas las medidas de reforma que después hemos conocido durante toda la etapa liberal y la etapa democrática. Después también vamos a hacer la conmemoración del 60 aniversario del llamado Contubernio de Múnich. El Contubernio de Múnich, como saben ustedes, en pleno franquismo, los demócratas españoles que estaban aquí, que estaban en el exterior, se reunieron en Múnich y el año que viene es el 60 aniversario para ello. Vamos a continuar con la itinerancia de la exposición de Manuel Azaña, intelectual y estadista. La hemos tenido en la exposición en la Biblioteca Nacional y la hemos tenido en Alcalá de Henares. En este momento está en la Universidad de Granada, pasará por Barcelona y pasará también la exposición por Zaragoza en principio. Y del mismo modo que vamos a rendir homenajes. Este año hemos rendido homenaje a Eduardo Dato, vamos a rendir homenaje a Niceto Alcalá Zamora con motivo del 90 aniversario de la proclamación como presidente de la Segunda República, y también el próximo año rendiremos homenaje a figuras como Diego Martínez Barrio, a José Canalejas, que es el 110 aniversario de su asesinato, a Carmen de Burgos Seguí, el 90 aniversario de su muerte, o el homenaje a Mariano José de Larra con motivo del bicentenario de su obra El pobrecito hablador. Por lo tanto, van a estar todo este tipo de actividades en el marco del presupuesto del año 22. En octavo lugar, se prevé la promoción y declaración de lugares de memoria. Lo haremos con ayuntamientos, lo haremos con distintas comunidades. Pero sí quiero detenerme que este año hemos intentado dar un enfoque territorializado de las políticas de memoria.
además de las distintas colaboraciones que vamos a tener con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en relación con Belchite en Aragón, con el Columbario de Paterna y el Arco de la Victoria en Madrid, destacaríamos la inclusión del Centro de Recuperación de la Memoria de la Guerrilla Antifranquista en San Agustín de Moya, en Cuenca, realizado conjuntamente con el Ayuntamiento, la Diputación de Cuenca y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como la inclusión del proyecto Fronteras de Hormigón en Navarra. Este último proyecto, y me detengo en él, se sitúa dentro de las medidas sobre el reconocimiento a las víctimas de trabajo forzado y la revelación pública de la verdad de los acontecimientos del pasado en lo relativo a las vulneraciones de los derechos humanos. Por ello, desde la Secretaría de Estado prevemos durante el año 22 colaborar en el proyecto Fronteras de Hormigón del Gobierno Foral de Navarra y de varios municipios de esta comunidad, cuyo objetivo es divulgar el proyecto de fortificación de la frontera pirenaica que llevó a cabo la dictadura franquista para intentar evitar una posible invasión aliada y que continuaría hacia el norte del Atlántico el régimen nazi, en donde fueron explotados muchísimos exiliados y refugiados españoles. Se trata de poner en valor este patrimonio histórico para fomentar la cultura de los derechos humanos y un firme compromiso con el proyecto de una Europa unida, próspera y democrática. En noveno lugar, y siguiendo el mandato de la Ley 52/2007, se procederá a la actualización del censo y retirada de simbología franquista, la actualización del mapa de fosas, la actualización permanente de nuestra página web y también de la página web del Valle de los Caídos. Y en décimo y en último lugar, una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, se contempla la creación de un Consejo General de Memoria Democrática. Señorías, la memoria de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra civil y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir los errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido, señorías, no es opción para una democracia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Pasamos al turno.